¿Cómo responder a los que dicen que Romanos 6 define define el bautismo como sumersión solamente y eso anula la aspersión? Porque en la Didache solo la acepta a modo de excepción, no como la regla a seguir. Dice, ¿qué diremos pues? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Es que no sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues así hemos sido incorporados a él en una muerte como la suya. Lo seremos también en una resurrección como la suya. Pues yo no veo aquí nada que hable de inmersión. ¿Tú ves algo aquí, Sharon? Cuando yo era bautista, siempre explicaban que como Cristo murió, cuando alguien está sepultado, pues va debajo de la tierra. Entonces, Ok. si es un símbolo si el bautismo es un símbolo de eso, tienes que ser sumergido Ok. en el agua. Sí, ahí pues eso es un error de analogía, porque lo que es símbolo lo que es símbolo no es estar debajo de la tierra. Lo que es símbolo es morir. En este caso, morir, para nosotros es morir al pecado. Así como Cristo murió, así nosotros debemos morir al pecado, o sea, renunciar al pecado. Ahora, si alguien dice, bueno, ¿y cómo puedes probar que están cometiendo ellos un error al estirar demasiado la analogía? Pues muy sencillo, porque Jesús no fue enterrado bajo tierra, así como lo usamos en nuestras sociedades el día de hoy. Jesús fue depositado en una cueva, en una especie de cueva. Entonces diríamos que eh, Jesús no estaba así, pues imaginen que esta es la tierra. Jesús no estaba bajo tierra, como ellos quieren imaginarse, ¿no? Este es el agua, imaginen que este es el agua, ese es el agua, y entonces ellos dicen que debe sumergir a la persona por debajo del agua, ¿verdad? Para que haya un paralelismo con estar enterrado debajo de tierra. Jesús fue colocado en una pared, en una piedra, donde se hacía un orificio y sería lo que conocemos como una cueva. Entonces Jesús no estuvo bajo tierra, Jesús estuvo en por decirlo así, en una pared donde había una puerta y te introducías, podías caminar. Y ahí adentro había una especie de una cama donde depositaban el cuerpo. Entonces ahí, pues la analogía que ellos quieren trazar entre estar debajo de las aguas, y en este caso se entendería, ¿no? Que es estar bajo tierra, bajo agua en el bautismo, bajo tierra en la manera moderna de sepultar. Pues no se cumple porque Jesús nunca estuvo sumergido, nunca estuvo inmerso en la tierra. Jesús estuvo en una sepultura, en una pared, en una cueva cavada en la pared, en una pared rocosa, ¿no? Entonces, ahí se rompe. Ahora, eso es en cuanto a la analogía. Ahora, si vamos al texto, es a lo que me referí cuando yo dije que no veía nada. Y gracias, Sharon, por haberme recordado esa interpretación que algunos bautistas y pentecostales ofrecen, pero eso sería solo eso, es una interpretación. Eso es como ellos interpretan, como ellos explican. Pero si vamos al texto, para poder interpretar necesitamos ir al texto, ¿verdad? Entonces ellos están tomando su forma de bautismo y la están metiendo al texto. Porque si uno va al texto, aquí no dice nada. No dice nada aquí de lo que es el modo del bautismo. De hecho, los católicos no estamos en contra de la inmersión porque se permite en algunos casos, pero bueno, entonces si van a usar la analogía, pues no se sostiene, ¿no? Habría que bautizar a las personas de lado, ¿no? Habría que bautizarlas así como Jesús, ¿no?
estar en una pared, abrimos una puerta de agua y los metemos, ¿no? Algo así, ¿no? Ajá. Pues sí, ¿no? Sin mencionar que los bautistas no creen que el bautismo salva. Y la Biblia habla muy claro Sí, a eso. es otra Entonces, cosa que ellos dicen que ellos se apegan a la interpretación literal y usan hasta ujú, frases. Dicen, no, creemos en la interpretación llana, literal, ujú, de la Sagrada Escritura. Pero no es cierto, porque la Biblia dice que el bautismo salva. San Pedro le dijo a los judíos, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Y muchos no creen eso. Entonces, ujú. con todo respeto, pero ahí se ve que no, pues no se sostiene.